Bien, en esta parte, ya en esta noche, ahí usted tranquilito en su casa. Hemos querido invitar a una persona a quien le tenemos mucha estima, mucha consideración, respeto, y a quien conocemos hace mucho tiempo. Es un reconocido médico maxilofacial. Y digo médico porque primero se hizo médico. Ya eso, en medio de la conversación, ustedes van a entender el por qué también hice ese señalamiento. El doctor Alonso Henao. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme, Jordi. Qué bueno, hacía tiempo que no conversábamos usted y yo. Así es. La última vez que conversábamos fue en radio en el 2018. Así es. Lo tengo registrado. Doctor, ¿quiénes son sus padres? Bueno, mi padre murió, se llamaba Manuel Henao. Mi madre está viva, gracias a Dios. Qué bueno. Juana Frías, viuda Henao, y vive ahí en Los Jardines, donde ha vivido de hace más de 50 años. Wow. ¿Qué puede decirse que usted hoy día aplica de lo que ha aprendido, de lo que aprendió de su padre y de lo que sigue aprendiendo de su madre? Bueno, si te cuento que mi relación con mi madre es una relación especial porque mi madre y yo tenemos una conexión realmente. Somos 6 hermanos, pero ella y yo especialmente tenemos una muy bonita conexión y ella, pues nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, siempre me da consejos que son invaluables. Y la herencia de mi padre, que indefectiblemente no puedo decir otra cosa, soy quien soy por esos padres que Dios me dio. Qué bueno. Principios. Principios, valores, disciplina, entrega, amor al trabajo y nunca decir que no. Qué bueno. ¿Por qué usted se decidió a estudiar medicina? Hay veces que hay gente que tiene una vocación porque el papá, la madre, algún abuelo. En el caso suyo, ¿por qué? Fue algo que despertó en mí desde muy niño. Realmente quise ser médico desde que era un infante y curiosamente prácticamente soy el único médico de la familia. Todos los demás son comerciantes, decoradores, etcétera. Pero me incliné por la medicina y bueno, pues fui el único que se decidió a estudiarla. En el tiempo que usted estudiaba, usted tenía que hacer una especialidad. Lo primero es, ¿cuál es su especialidad inicial? Ok, yo terminé la escuela de medicina en el año 86 e inmediatamente me inicié una formación especial que había para odontólogos españoles y me hice doctor en estomatología 2 años después. Pero entonces, ¿era obligatorio primero ser médico? Para ese programa sí. Ok. De hecho, yo era el único dominicano, todos eran españoles. No sé si recuerdas. Ya usted viajó a España a esos fines. Yo entonces, la idea fue para poder hacer la especialidad de cirugía maxilofacial, que era lo que realmente yo quería hacer. Originalmente, esa especialidad puede ser hecha por médicos o por odontólogos. En Europa, en la mayoría de los países, hay que ser médico para poder ser cirujano maxilofacial o médico odontólogo. En América Latina y Estados Unidos normalmente la hacen odontólogos, la especialidad de cirugía maxilofacial. Ok. Para que la gente pueda entender, yo sé que sí, pero es bueno a veces ser un poquito más específico. ¿En qué consiste su especialidad? Trata todo lo que es la cara, la cavidad oral. En nuestro caso, que tenemos los médicos una formación un poquito más avanzada, y digo o más completa, abarca también cuello y otras áreas del cuerpo. Me explico. Nosotros, por ejemplo, hacemos oncología, que normalmente los odontólogos maxilofaciales no hacen. Y nosotros, pues, por ejemplo, tenemos que hacer cirugías tipo vaciamientos de cuello, colgajos de diferentes áreas del cuerpo, sea del músculo temporal, sea del músculo pectoral o del músculo incluso dorsal ancho. Hay muchas ramificaciones o áreas que abarcamos que van más allá
de la cavidad oral o simplemente la cara. Ok. Cuando un paciente llega donde usted, ¿cuál es su mayor propósito? Ayudarlo, determinar qué es lo que tiene, y te juro que tengo ya 30 años ejerciendo la especialidad aquí en Santiago y cada día me sorprenden casos más raros. Es increíble. No hay un estándar único de pacientes, aunque lógicamente hay los casos más comunes, ¿no? Los terceros molares incluidos, el caso de la implantología, que hay muchos pacientes que requieren implantes, pero el área de la patología en el área maxilofacial es quizás la más fascinante de todas, porque tú encuentras desde tumores benignos insignificantes hasta tumores que acaban con la vida del paciente en cuestión de pocos días. Sí. Wow. Cualquiera no diría que uno en el área bucal o la cavidad bucal pueda haber una situación de peligro para un ser humano. Es muchísimo más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar. De hecho, yo apelo a que la gente se haga un examen de su cavidad oral cada cierto tiempo, precisamente porque aparecen lesiones, y cualquier lesión que dure más de 15 días y no se quite, acuda a un cirujano maxilofacial. Usted me acaba de sorprender a mi doctor ahora. Así es. ¿Con qué frecuencia se debe hacer ese examen? Yo diría que cada 6 meses. Cada 6 Nosotros meses. en el hospital es raro la semana en que no operamos una patología. ¿Cuál es la 2, 3 casos. ¿Cuál es la más común? Los más comunes son los tumores de parótida y los tumores de lengua y mucosa yugal. Digamos como tumores en la parótida, tumores benignos o en la glándula submaxilar. En la boca y en la lengua son más lesiones malignas. Ah, ok. ¿Y qué provocaría, por ejemplo, ese tipo de lesiones en la lengua? O sea, ¿qué lo provocaría? ¿Hay alguna determinación? Hay muchas causas, hay factores coadyuvantes, evidentemente, la ingesta de alcohol, el hábito de fumar, el hábito de masticar tabaco, tener hábitos parafuncionales como el estar mordiendo lapiceros, comiéndose uñas. Por ejemplo, una prótesis mal adaptada, las personas que usan prótesis removibles y esas prótesis crean un filo o se fracturan y el paciente no acude a repararla, ese filo por el roce con la lengua, por ejemplo, puede provocar una lesión maligna. ¿Y en qué consistiría ese estudio que uno tendría que hacerse por lo menos cada 6 meses? Es una evaluación clínica. Rayo X y sobre todo cuando uno sienta cualquier situación rara en la boca, cualquier lesión que sobresale, algo que irrita o que duela. Yo sé que aquí no trabajan mucho con eso, pero ¿usted conoce alguna estadística en el país o fuera de esas lesiones? No, realmente aquí no hay ninguna relación estadística que uno pueda asumir, pero fuera del país sí tenemos que los cánceres de cabeza y cuello constituyen alrededor del 4 al 5% de los cánceres de todo el cuerpo. 4 o 5, ¿eso es alto? Es mucho. Wow, pero yo me acabo de desayunar, de verdad se lo digo. Ok, ¿qué es lo que más le apasiona de todo lo que usted hace? Precisamente la oncología. La oncología. Y la cirugía ortognática. Por ejemplo, esta mañana realizamos una. La cirugía ortognática es una cirugía en la que uno cambia la posición de los maxilares para devolverle la armonía facial al paciente, bien sea porque tenga la mandíbula muy protruyente, muy pequeña, o el maxilar muy protruyente o muy pequeño. Entonces eso se hacen unos estudios, se llama estudios cefalométricos, que miden cuál es la proporción de tus maxilares, si están en proporción a tu cráneo o no. Y entonces, de acuerdo a eso, tú vas a ver la mordida. Para eso entonces tú lo remites a un ortodoncista, en nuestro caso el de más experiencia, valga el comercial, es el doctor Richard Jiménez. Ah, mi amigo. Que es quien tiene más experiencia en el país para diagnosticar y preparar casos para cirugía ortognática. Y es realmente muy retadora la cirugía porque hay que
hacer fracturas provocadas, dirigidas, que se determinan qué tanto vamos a mover esos maxilares para que queden en armonía. Y eso, bueno, pues... Pero eso es incómodo, doctor. Digo, tanto para usted como para el paciente. Sobre todo para el paciente. Sí. Realmente es una cirugía... Es una recuperación muy lenta, sí. muy lenta. Normalmente el paciente tiene que durar un mes, en la mayoría de los casos, sí. con la boca cerrada. Wow. Tiene que esperar alrededor de 40 días para poder comenzar a laborar de manera normal de nuevo. Mínimo 2 a 3 meses para poder comenzar a hacer deportes de nuevo, si hace algún tipo de deporte. Oh, Dios. Sí, son cirugías bien Pues complejas. yo conozco amigos que si dejan de hablar un mes se mueren. No, eso es chiste. Usted y yo conocemos mucho. Doctor, pero eso es más estético que pueda, o algo que pueda tener una consecuencia luego, si no se hace. No. Es estético, pero la mayoría de los casos son funcionales. Ya. Me explico, cuando un paciente tiene por ejemplo, una mandíbula muy protruyente, no va a poder hacer una función masticatoria normal. Ya. No puede hablar normal. O sea, y tienden entonces a tener, ¿cómo se llama? Respiración bucal, mala deglución, dan problemas de estómago. O sea, la mayoría de esas cirugías las hacemos con fines funcionales, no estéticos. La estética es una ganancia adicional porque evidentemente al uno llevar esos maxilares a la proporción adecuada, sí. la armonía facial se consigue. Wow. ¿Siempre es recomendable una cirugía o una operación maxilofacial? Es que depende del caso y la situación. Si tenemos una patología, si tenemos una desviación de un maxilar, si tenemos falta de piezas dentales. Yo se lo digo porque, por ejemplo, a veces hay personas que le quieren sugerir a otros, no, porque mira, para que la sonrisa se vea más bonita, córtate un pedazo, quédate un pedazo de lengua, porque conozco amigos que le han sugerido a amigas esa situación y piensan que o es fácil o es prudente. Sí, pero para eso siempre deben ir a una persona calificada para eso. Un cirujano maxilofacial, preferiblemente con experiencia, que pueda darle una opinión basada y fundamentada en un estudio cefalométrico, en un estudio clínico, incluso o sea, hoy en día... Esos serían los factores a tomar en cuenta, lo que usted está mencionando. Claro que sí. Hoy en día nos asesoramos o nos complementamos con estudios digitales que son todavía más precisos. Más profundos. Y lo tenemos a la disposición en nuestro medio. Ya, qué bien. Y en el caso, ¿qué se tomaría eso en cuenta? Usted dice que ya va a depender del caso, de lo que tenga el paciente. Así es. Eso es lo que... Hay veces en que solo hay que operar la mandíbula y bien echarla hacia adelante o hacia atrás o girarla, o a veces solo el maxilar superior, pero en la mayoría de los casos se operan ambos maxilares porque hay que compensar uno y el otro. Bien sea adelantar el de arriba y echar hacia atrás el de abajo, o viceversa. Sí. A veces hay que hacer ambos maxilares. Por ejemplo, una cirugía ortognática funcional que es obligatoria, el síndrome de apnea de sueño. Para eso se hace un avance bimaxilar, o sea, se avanza arriba, se avanza abajo, y eso hace que la columna de aire sea grande y el paciente deje de roncar y deje de hacer lo que se llama la apnea de sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Yo lo sé, lo que quiero es que, lo lógico es que usted lo explique. La apnea son episodios en que el paciente deja de respirar, sobre todo durante las noches. La gravedad o no de esa apnea va a indicar a que se le hagan procedimientos menores o que llegue a hacerse el tratamiento que definitivamente lo cura, que es el avance bimaxilar. Por ejemplo, hacen lo que se llama la uvulopalatoplastia, usan aparatos para ampliar o modificar la posición de la mandíbula durante el sueño. Eso puede traer repercusiones, pero bueno, quiero decir
que dependiendo de la gravedad de esos ciclos de apnea, Sí. se va a indicar el tipo de cirugía. Ya. Suelen ser progresivos y ese es el peligro de las personas que sufren de apnea de sueño, que terminan operándose. Nos vamos a ir a la pausa, pero yo quisiera establecer algo que es una parte de la creencia y lo leí en una oportunidad, que se decía que muchos de los camioneros, muchos de los que transitan vehículos pesados en nuestras carreteras, sufren de esa situación, no lo saben y por eso se levantan muy temprano, tienen largas distancias, no duermen bien y se duermen en el camino. Sí. Le digo porque lo leí en un estudio hace un tiempo, pero aquí creo que no se le ha dado mucha importancia a eso. De hecho, las empresas grandes, tipo, voy a mencionar, la Cervecería Nacional Dominicana, Sí. tiene regulaciones muy rígidas con relación al tiempo en que puede permanecer manejando uno de sus choferes. Eso tiene una serie de consecuencias y es que primero son personas que tienden a estar gordas Sí. porque están mucho tiempo sentadas. Las largas horas conduciendo producen cansancio y terminan durmiéndose. Correcto. Bien, vámonos a ir a una pausa. Estamos conversando con el doctor Alonso Henao, médico maxilofacial. Vamos a entrar en otros detalles luego de la misma. Ya volvemos. Bien, queridos amigas y amigos, volviendo a esta parte del espacio. Tal como habíamos indicado, estamos conversando esta noche con el doctor Alonso Henao, médico maxilofacial. Doctor, en la parte anterior estamos hablando de la apnea. Me quedé con una curiosidad. A ver. ¿Eso lo trata usted? Porque yo pensaba que tenía mucho que ver también con el neumólogo. Sí, la apnea de sueño la tratan el otorrino y el neumólogo en sentido general. Sí. Pero cuando se necesita un procedimiento quirúrgico, como es el avance bimaxilar, entonces nos lo refieren a nosotros. Ok. ¿Es muy frecuente ese padecimiento en República Dominicana? No por estadística, sino por su experiencia. Sí, muy frecuente. Muy frecuente. Muy frecuente. Sí, porque la gente a veces lo toma como un chiste. Dice, él no me deja dormir porque él ronca la noche entera, pero roncan los dos. El ronquido No necesariamente es apnea. No necesariamente Ok. es apnea. Eso es bueno aclararlo. Claro, puede haber un paladar elongado, puede haber una úvula protruyente o puede haber una condición anatómica que haga que el paciente ronque, pero no necesariamente que haga la apnea. ¿Y qué particulariza que esa persona sea diagnosticada con apnea? Para eso se hace un estudio específico que se llama polisomnografía. Ajá. Es un estudio donde usted le ponen una serie de sensores en el cuerpo y lo ponen a dormir en un estudio. Y durante el sueño, entonces, ese aparato, ese estudio, va a captar las veces y el tiempo que toma cada apnea que usted haga. Y eso es lo que va a definir si es una apnea leve, moderada o severa. Ya. Y para finalizar, ¿qué consecuencia tiene? Porque el que puede estar escuchándonos puede pensar que eso no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué consecuencia tiene? Grave. Tiene consecuencias gravísimas. La primera es que el paciente queda con baja oxigenación cerebral. Puede provocarle microinfartos cerebrales. Puede provocarle incluso un infarto cardíaco porque hay una depresión de oxígeno circulando en la sangre. Claro que sí. Puede provocar, y es un círculo vicioso, obesidad, diabetes e hipertensión. Son de las consecuencias pero esos son muy graves. Comunes, claro que sí. Yo veo que mucha gente lo que hace es que usa un aparato para dormir, que se lo ponen una válvula oxigenada, que le entra oxígeno, y aparentemente anda con eso para todas partes. Se llama CPAP. CPAP, sí. Es un aparato que ayuda, colabora con el aporte de oxígeno que a usted le falta, pero, como usted bien dice, es algo que condena al paciente a dormir en esa situación. Y muchas veces es incómodo, difícil, e incluso, si no es bien tratado y bien higienizado, puede traer consecuencias negativas. Ya.
Doctor, de la experiencia de más de 30 años que usted tiene, que yo me precio de ser su paciente, Amén. de los primeros, Así es. de los primeros, y no porque ya sea viejo ni usted tampoco, comenzamos jóvenes. Pero bueno, el asunto es, de esa experiencia que usted ha tenido, ¿cuál ha sido la que usted puede recordar que más dificultad usted tuvo operando o haciendo un trabajo, que usted recuerde? Son muchas. Lo que pasa que depende en qué área de la cirugía estemos. La que usted elija. La cirugía más retadora es la cirugía oncológica. Yo he llegado a hacer cirugía de 18 horas de duración, Oh, Dios. que son realmente muy complicadas. Recuerdo una vez un paciente, y creo que por eso estamos aquí, somos Sí. médicos y todo puede pasar. Sí. Duré 14 horas operando a un paciente Sí. y al final de la cirugía, ya terminada la cirugía, el paciente, para que el anestesiólogo le despertara, en ese momento hizo un infarto y murió. Dios. Quizás es de las experiencias más traumáticas que he tenido, precisamente. Una pregunta en eso. ¿Qué se siente? Yo sé que es algo poco personal, porque yo no solamente de pensarlo, para una persona que salva vidas o una persona que trata de recuperarle la salud a otro, que lo pierde en un quirófano, ¿qué se siente, doctor? Por eso le digo que es la más traumática que he tenido, porque ¿No le realmente, queda eso como para las otras? No, no necesariamente. Uno realmente aprende a dominar esos sentimientos, pero la experiencia es muy traumática, muy traumática. Ok, ahora yo le voy a voltear la tortilla. Una de las más satisfactorias. Definitivamente, curar a un paciente con cáncer o devolverle la anatomía funcional y estética a un paciente con la cirugía ortognática es, vamos a decir, de lo más satisfactorio. Pero igual, nosotros tratamos muchos pacientes Sí. que no tienen dientes y le ponemos implantes y le devolvemos sonrisas a esos pacientes y funcionalidad. Claro. Entonces, tiene realmente muchas áreas de retroalimentación positiva Ya. en las cosas que hacemos. Qué bueno. Usted que ha estudiado fuera y ha participado en congresos internacionales y todo eso, ¿qué tanto hemos avanzado en comparación a cuando usted fue a estudiar a España y que ha ido visitando todo eso? O sea, ¿qué tanto ha avanzado la ciencia dominicana en ese sentido? Mucho, mucho. Realmente, nosotros de hecho tenemos una escuela de cirujanos maxilofaciales. Oh, En esa escuela, que la fundé yo en el año 2000, sí. llevamos 43 egresados Oh, qué bien. que están distribuidos en todo el país. Y hoy en día el apoyo que tenemos en la área digital ha venido a revolucionar toda la cirugía maxilofacial, porque la hace mucho más predecible cuando uno tiene que hacer reposiciones óseas, cuando tiene que hacer algún tipo de cirugía ortognática, cuando tiene que poner injertos de hueso y ese tipo, placas de reconstrucción mandibular. Ya uno puede hacer moldes digitales y moldear esas placas antes de la cirugía. Qué bien. ¿Pero esa escuela está en alguna universidad? En el Hospital Cabral Ibáez, en Cabral Ibáez. avalado por la Universidad Católica Madre y Maestra. Qué bueno. ¿Qué usted entiende que nos faltaría? Es posible que siempre hay algo en que descubrir o en que avanzar, pero ¿qué nos faltaría como quizás como primordial? En nuestra área, lo que más falta nos hace es microcirugía. ¿A qué se refiere eso? Para nosotros hacer grandes reconstrucciones, cuando hacemos ablaciones de áreas grandes, de cavidad oral, boca, parte de mandíbula o de la cara, la única alternativa de poder devolverle 100% funcionalidad es haciendo colgajos que
puedan unirse a los vasos sanguíneos del cuello. Ya. Por ejemplo, yo traje una vez a mi profesor de España Sí. en el 2014 y ellos sacaron un injerto de peroné de la pierna Sí. para reconstruir una hemimandíbula a una chica joven de 16 años. Wow. Por un tumor que yo tuve que retirarle esa parte de la mandíbula. Sí. Entonces, la única forma que teníamos de reponerla era esa. Y era con una microcirugía. Con una microcirugía. Eso se hace uniendo los vasos del área del colgajo que uno toma a los vasos receptores donde va el colgajo. Qué bien. Interesante. Sí. ¿Qué usted entiende que debe tener alguien que nos está viendo, que está estudiando medicina o piensa hacerlo? ¿Qué condición debería tener para ser médico? Vocación. La medicina no es una profesión que se haga con fines lucrativos. Pero eso no algunos no lo entienden así, doctor. Hablando claro, ¿eh? Y yo te lo puedo certificar que es así. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que ser médico o que determinadas especialidades van a hacerlo de dinero. Sí. Pero cuando usted trabaja por vocación, el dinero llega como algo secundario y llega sin usted querer. ¿Y sobre la ética médica? Ahí es. Eso es lo principal. Cuando usted trabaja por vocación, usted no va a poner en tela de juicio si el paciente puede pagar o no, o cuánto le voy a cobrar, sino resolver el problema y luego ver qué se puede hacer con lo otro. Yo quisiera, con el permiso de producción rápidamente, a propósito de esa pregunta, de las dos que hicimos. En el año 2010, cuando el atentado de quien le habla, yo quedé con la mandíbula cerrada, frisada o bloqueada por 6 meses. Cuando yo fui a Estados Unidos me dijeron que yo me tenía que operar porque se asumía que el tiro que entró por aquí había bloqueado o había roto, como fue así, y que era un problema óseo y que por eso la mandíbula no abría, que había que reconstruir para que la mandíbula volviera a abrir. Yo fui a 4 médicos, entre Nueva York, Miami y aquí. El quinto que yo visité fue usted. Y usted, los otros 4 dijeron que sí, que yo tenía que operarme. Usted me dijo, usted me preguntó lo siguiente, ¿qué tú quieres o qué tú prefieres? ¿Quedar ciego o que tú puedas comer, aunque sea de manera incómoda? Porque yo usaba un calimete. Yo le dije, no, doctor, ¿cómo era incómodo? Y dice, pues tú no te puedes operar. Usted me explicó que pasan 3 nervios por la cara y que la operación pues no se iba a hacer. Si el médico cometía un error, yo quedaba ciego del único ojo que tenía. Así es. Eso me hizo saber de con quién yo estaba hablando. Y que sin embargo, la limitación de apertura que tenías era recuperable en base a terapia. Sí, fue así. Y hoy estás aquí. Fue así. Así que le agradezco eso. Al final nos tuvimos que decidir que por la mayoría, porque a veces usted busca opiniones y se va por la mayoría. Pero cuando llegamos allá se dieron cuenta que realmente era como usted decía, que era muscular y que con terapia se resolvía. Gracias a Dios. ¿Cuántos hijos usted tiene? 3. 3 hijos. ¿Y medicina? Hay uno que es odontólogo y tiene la especialidad de periodoncia. La otra es administradora de empresas. Y el tercero, diseñador gráfico. Oh, qué bien. Pero los 3 trabajan conmigo. Qué bueno está eso. A través de su trabajo, ¿qué mensaje pretende dejarle a sus hijos? Precisamente lo que mi papá me dejó a mí. Amor por el trabajo, disciplina, entrega y vocación. Eso es lo básico. Lo demás llega. Qué bien. No hay que apresurarse. Nosotros estamos en el ámbito de los padres. ¿Qué consejo usted le podría dar a padres que nos están viendo? Miren, hoy en día hay que comunicarse mucho con los hijos. Lamentablemente tenemos
un bombardeo externo a través del internet, a través de las influencias de otras áreas sociales en las que los jóvenes o niños de hoy se desenvuelven. Pero la primera voz y la principal voz que ellos tienen que escuchar es la de sus padres. Hay que dedicarles ese tiempo y hay que dedicarles a ellos esa ternura y esa, ¿cómo te diría? Atención. Claro, para que ellos puedan recibir información real, válida Y adecuada. y firme. Sí, sí. No el bombardeo de cosas que tenemos que realmente dan miedo. Sí, muy cierto. Doctor, muchas gracias. Un placer inmenso para La verdad mí. que sí. Señores, la verdad que yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos aprendido un mundo de la especialidad, la profesionalidad, la capacidad y sobre todo la ética del profesional que tenemos a mi lado, el doctor Alonso Henao, médico maxilofacial. Agradecidos del alma. Vamos a la pausa.